Le agradecemos a Jean-Pierre Antelo por su participación. En este momento vamos a invitar a subir al escenario al viceministro de Comercio Exterior, Inversiones Extranjeras e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodrigo Arce Vallivian, quien presentará la temática Integración Económica de Bolivia al Mundo. Rodrigo Arce Vallivian, un profesional con más de 2 décadas de experiencia, liderando en nuestro país proyectos empresariales, comerciales y de inversión en Bolivia. Ingeniero civil por la Universidad de Chile con un MBA en desarrollo por la Universidad Católica Boliviana. Ha completado su formación con educación ejecutiva en la Universidad de Harvard. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos de alta dirección como gerente general, CEO, director ejecutivo, liderando procesos de expansión, transformación comercial e implementación de modelos de negocio innovadores en sectores clave del retail y la distribución. Además, ha gestionado proyectos de gran escala, incluyendo la implementación de cadenas comerciales, el desarrollo de startups, la atracción de inversión privada y la estructuración de modelos económicos con impacto nacional. Su experiencia combina visión estratégica, conocimiento del mercado y capacidad de ejecución, con un enfoque claro en la eficiencia, la competitividad y la integración de Bolivia a los mercados internacionales. Hoy, desde el Viceministerio, impulsa una agenda orientada a fortalecer el comercio exterior, atraer las inversiones extranjeras y a posicionar a Bolivia como un socio confiable, competitivo en la economía global. Le damos la bienvenida con este aplauso al Viceministro de Comercio Exterior, Inversiones Extranjeras e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perfecto. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Bueno, primero saludos al presidente de la Cámara, agradecer a AICO, saludar a todos los embajadores aquí presentes, agradecerles por la invitación de estar aquí y un poquito presentar qué es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando Alberto me dijo que venga a presentar, me la puso difícil, me puso después de Jean-Pierre, que es un gran orador, y además representando al canciller, que es bien difícil, que también habla muy bien. Voy a hacer mi mejor tarea. No tengo que olvidarme, el canciller manda sus saludos, se disculpa de no poder estar acá, está de viaje, le hubiese encantado compartir con ustedes. Entonces yo voy a intentar de contar, hacer un wrap-up un poquito tal vez de lo que han ido escuchando y tal vez me voy a repetir en algunas cosas, pero creo que son importantes. Y voy a repetir algunas cosas que los bolivianos que están acá saben de memoria, pero tal vez la gente que viene de afuera sería bueno un poquito refrescar la idea, ¿no? Entonces, voy a tocar 4 temas. El primer tema va a ser un poquito en qué estamos en Bolivia, voy a ir muy rápido. En qué estamos internacionalmente, voy a demorarme un poquito más ahí porque es muy importante, hay un cambio significativo en lo que está sucediendo y eso cambia la realidad económica del país. Y luego voy a hablar un poquito de un tema de integración que se está volviendo muy relevante y después la inversión, que Jean-Pierre aquí ha dado toda una introducción de APP, es excelente ver cómo el sector, que Jean-Pierre es cámara, es sector privado 100%, cómo hay una sensación de que hay posibilidades de trabajar con el Estado y esa es una cosa muy alentadora para todos nosotros. Entonces, voy a partir muy rapidito. Si es que esto, siguiente acá, aquí estamos. Ya, Bolivia tiene una población de 12 millones de habitantes, poca gente para un territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados, son 11 habitantes por kilómetro cuadrado y ha tenido una tasa de crecimiento muy baja últimamente del 1,3%. Pero somos una población joven. Es importante tener en cuenta que pocos países tienen poblaciones jóvenes actualmente y tenemos mucho territorio disponible para hacer cosas. Esas son variables relevantes y que hay que tener en cuenta a lo largo de evaluar el potencial que tiene Bolivia para invertir y para poder trabajar en él. Muy rápidamente, Bolivia tiene un PIB de 57 billones de dólares, ha tenido un crecimiento negativo el año 2025, que ha sido un año desastroso, un PIB per cápita PPP, o sea, ajustado a paridad de compra, de 11.000 dólares, pero un PIB real, o sea, un per cápita real de 5.000 dólares, el más bajo de la región. ¿No? Un índice Gini de gran discrepancia económica, o sea, de diferencia, un desarrollo humano bastante bajo, ¿no? Y una balanza comercial relativamente equilibrada. En el fondo es un país relativamente pobre dentro de lo que es Latinoamérica,
probablemente el con peores indicadores. O sea, hay una tarea gigante para avanzar, pero también hay un potencial gigante para avanzar ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el país? Y seguramente ya se los han contado muy rápidamente. Ha tomado las medidas que tenía que tomar, la más evidente, ha sincerado el costo de los hidrocarburos antes de que, bueno, Trump se decida a atacar Irán. Pero se sinceraron. Y esto no generó lo que se estimaba que iba a ser un problema social muy grave. Resultado de esto, ustedes pueden ver ahí, ha bajado el déficit corriente enormemente en Bolivia y eso nos ha dado un cierto nivel de estabilidad económica que era muy importante para poder continuar adelante. Sí, estoy avanzando mal. Ya. ¿Qué otra cosa se ha logrado? Se ha logrado cerrar brechas de financiamiento. El país necesita tener gasto corriente, pero también financiamiento para pagar la deuda que tiene que pagar. Y se ha cerrado tanto con la CAF como con el BID, aproximadamente 8.000 millones de dólares, que nos da una cierta tranquilidad. También se está trabajando con el Fondo Monetario, también se está trabajando con el Banco Mundial para llegar a tener una situación financiera estable que nos dé una proyección de tiempo, que es la que necesitamos tener, ¿no? En términos de comercio exterior, que es lo que yo veo y que es relevante para el país, muy relevante para el país, si ven, los últimos meses han sido muy buenos. Los últimos 4 meses desde que ha cambiado el gobierno, las exportaciones han superado a las importaciones, ¿no? Y eso, el principal motivo es principalmente confianza de los empresarios, ¿no? No hay un motivo más allá de eso. También sí ha habido una mejora en la competitividad debido a que el tipo de cambio se ha devaluado, lo cual ayuda a los exportadores notablemente. Ahí podemos ver un poquito cómo ha subido el superávit comercial hasta febrero, enero-febrero ha sido unos muy buenos meses comercialmente para Bolivia. Esto es resultado, y aquí estamos viendo el tipo de cambio. Si ustedes ven bien, el tipo de cambio oficial está como por acá debajo, ¿no? O sea, 7, o sea, ni aparece en la carta. Hemos tenido claramente una etapa de crisis que se ha reflejado en un problema de dólares que ha llevado el tipo de cambio a 16, locura, un minuto de inestabilidad gigante. Pero en los últimos meses estamos en 9,5 bolivianos por dólar, muy estable, casi uno podría decir que es un nuevo tipo de cambio oficial. Y eso se ha logrado por las medidas anteriores que ha ido tomando el gobierno. O sea, hay una sensación de que la situación macroeconómica está empezando a entrar bajo control con una gestión que es correcta, razonable y que tiene una perspectiva de futuro. Rápidamente las reservas internacionales han ido subiendo, después han bajado un poquito, hemos tenido que pagar deuda hace muy poco y se estima que el año 2026 vamos a tener un repunte bastante rápido de un negativo de 1, tanto a un positivo de 2% si todo sigue en el camino como va hasta ahora. Es casi 3,5% de incremento. Este crecimiento en Producto Interno Bruto es notable porque el gobierno ha bajado su gasto, pero pese a eso la economía debería, o los números indican que va a ser positiva. O sea, hay un despertar porque hay una sensación de cambio en el país, ¿no? Y eso es el sector privado finalmente el que está haciendo el esfuerzo, ¿no? Finalmente, aquí tenemos el tema de inflación, que es crítico en todos otros países. Bolivia no tiene un proceso inflacionario como Argentina. Nosotros hemos tenido un ajuste de precios que se refleja con altos niveles de inflación o de crecimiento en los precios, especialmente el año 2025. Pero si vemos el año 2026, febrero y marzo hemos tenido índices negativos de inflación. O sea, una reducción en los precios. ¿Por qué? Porque la tasa de cambio se ha acomodado y eso ha hecho que los precios se acomoden, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno? Reducción de gasto corriente, priorizar la inversión, revisión de subsidios y gastos no estratégicos, facilitación de la exportación dentro de lo que es posible en los tiempos, señales de apertura a mercados externos, negociación de financiamiento y una nueva política exterior. Ahora, este gráfico, para todos los que vienen de afuera especialmente, es muy importante porque este gráfico, y les pido que me presten un tiempito, da un poquito, y no lo digo como gobierno, lo digo simplemente como ciudadano y ex empresario, digamos, da la vida de ciclos políticos de Bolivia, ¿no? Y los ciclos políticos en Bolivia son 20 años. Es esto, 1936 a 1956, nacionalismo militar, del 52 a 64 la revolución, del 64 al 82 ciclo militar, del 85 al 2005 el neoliberalismo, la época de la capitalización, 2006 al 2025 el MAS, y estamos al 2025. O sea, si uno
usa la data básica de los ciclos políticos, deberíamos tener 20 años de un ciclo político relativamente estable. O sea que estamos partiendo una etapa de 20 años en principio de estabilidad con una idea política que debería irse acomodando. Eso nos da un tiempo para pensar que las inversiones pueden dar resultados en los siguientes 20 años, si es que este gráfico de ciclos se cumple, pero se ha cumplido durante 100 años, ¿por qué no se cumpliría ahora? ¿No? Entonces, eso es un poco Bolivia, Ahora, entrando un poquito a lo que pasa afuera, ¿no? Y esto te genera un cambio respecto a lo que pasa en Bolivia, porque trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestro trabajo es ver Bolivia dentro del contexto internacional. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tono geopolítico incierto. O sea, ¿quién podría haber dicho que vamos 4 años de una guerra en Europa que está cobrando millones de muertos? O sea, nosotros aquí no lo sentimos, pero cuando, bueno, excepto la gente que viene de Europa, que sí lo hace, pero cuando vienen las delegaciones de Europa a hablar con nosotros, su tema crítico es qué es lo que está pasando en Ucrania. Es un tema terrible en ese país, en esos países, que afecta a todo un continente. Pero tiene efectos, porque el orden mundial está cambiando y de cierta manera se está transformando. O sea, ¿quién podría pensar que probablemente el país más liberal de todos, impulsor de la OMC, de repente se le ocurre poner tarifas de un día para el otro del 30, 40 y 50% y cambiar el orden comercial del mundo? Era impensable. Y después, ¿quién se le podría ocurrir que Estados Unidos iba a atacar de una manera un poco aventurosa a Irán? Y ahora tenemos un barril que ha estado en $130, 90, y las consecuencias no se saben, digamos, ¿no? En este minuto, Qatar había sido el mayor productor de helio del mundo. Sin helio, TSM no puede hacer chips. Entonces van a faltar los chips en 3, 4 meses. ¿Cuál es el resumen de todo esto? En el mundo internacional hay un cambio total de las reglas de juego. Y ese cambio total de las reglas de juego está generando un cambio significativo en cómo el continente latinoamericano se ve y cómo nos tenemos que ver, ¿no? Entonces, estamos en una etapa de mayor competencia que cooperación. Hay bloques más definidos, pero no están cerrados. Y la economía se utiliza más como una herramienta geopolítica. Ahora, esto para Latinoamérica tiene una importancia gigante, porque Latinoamérica está lejos de los problemas desde un punto de vista físico. Aquí no van a haber guerras, no va a haber problemas. Estamos lejos de los problemas geopolíticos serios. Toda Latinoamérica. Y eso le da a Latinoamérica posibilidades que no tenía anteriormente. Mayor maniobra de juego. Somos un lugar seguro para la producción de minerales, de alimentos, que puede transar con el resto del mundo sin problemas. Entonces, ¿qué genera esto? Que se estén generando nuevas alianzas, hay nuevos intereses dentro del continente, pero también fuera del continente. Y aquí, ahora, voy a hablar de la perspectiva económica principalmente, no geopolítica. Bolivia está hablando, como seguramente ayer lo comentó el presidente, con el mundo entero. Pero la realidad económica es que tenemos que empezar a trabajar con nuestros vecinos. Y es por eso que en este minuto estamos, como diría yo, en un abrazo latinoamericano, ¿no? O sea, donde vamos en Latinoamérica se siente esta necesidad de que Latinoamérica tiene que volver a formar un grupo económico potente que pueda conversar con las potencias, que pueda conversar con China, que pueda conversar con Estados Unidos en un pie más fuerte que países independientes. Y este bloque latinoamericano está generando cambios en cómo Bolivia se tiene que ver así y las posibilidades que Bolivia tiene dentro de este cambio y este entorno nuevo. Entonces es muy relevante esto que está sucediendo. Estamos en Bolivia en un minuto de cambio de ciclo político en la cual hay una idea económica muy distinta, en la cual el trabajo con el sector privado es fundamental, y además estamos viviendo un ciclo geopolítico también que está cambiando, en el cual esta relación en Latinoamérica se hace muy fuerte. Entonces, ¿por qué llevamos al presidente a visitar a todos los presidentes? No es solamente por las fotos, es porque es necesario construir las relaciones en Latinoamérica de una manera fuerte, empezar a trabajar con todos nuestros vecinos. Y esto es lo que va a construir las bases para lo que les voy a mostrar en adelante, un poco lo que se pretende hacer desde un punto de vista económico en Bolivia y que construye las oportunidades para poder ir adelante. Entonces, está claro, el presidente ha estado con
presidente de Chile, con el presidente de Argentina, con el presidente de Brasil, con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de Panamá, y la agenda, que es un trabajo bárbaro, para nosotros continúa así, pronto estaremos en Perú y así sucesivamente, hasta realmente lograr que esta relación Latinoamérica, Bolivia sea un jugador importante. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Bueno, Bolivia está ubicada en el centro de Latinoamérica y esto cobra realidad, o sea, siempre que uno pensaba, y era un poco un cliché, estás en el corazón, ya, tiempos pasados podían no haber sido relevante, pero en la situación actual es relevante, porque los países para cruzarse y transar entre ellos tienen que pasar por Bolivia. O sea, el camino más corto es pasar por nosotros, ¿no? Entonces, hay oportunidades, ¿no? Tenemos acceso preferencial, somos parte de la CAN, del Mercosur, tenemos un montón de acuerdos comerciales que se nos han dado principalmente por ser un país en desarrollo, ¿no? Tenemos costos competitivos en mano de obra y energía, ¿no? Y la competencia interna es moderada. Entonces, ¿qué sucede? Estamos intentando de construir desde el Estado, desde Relaciones Exteriores, lo que se llama el Hub Bolivia. O sea, no es un aeropuerto, es un país que se convierte en un lugar que permite la logística de Latinoamérica y que trabaja alrededor de esta logística. Un poco lo que comentaba Jean-Pierre anteriormente, esto requiere grandes inversiones, pero hay la intención de hacer estas inversiones y hay la intención de que Bolivia se convierta en el pase de los países de mercaderías. Y eso le da oportunidades grandes a Bolivia, porque si mejora tu logística, bajan tus costos, si bajan tus costos eres más competitivo, puedes exportar más, puedes trabajar mejor. Y esto ya no es un tema de una fantasía, son cosas reales. Cuando uno va a los países, cuando va, si está el presidente Lula en la mesa, se están tomando en serio estos temas, ¿no? Y ahorita voy a entrar un poquito en detalle, no muy largo, pero bueno, hemos pasado un poquito de una diplomacia que era muy ideologizada a una diplomacia que es pragmática, ¿no? A un mecanismo, creemos, está claro que el país está de acuerdo con el capitalismo y el capitalismo para todos, lógicamente todas las empresas es parte de esto, ¿no? Y queremos insertarnos en el mundo. El plan básicamente y el plan que está desarrollando el país está alrededor un poquito de todas estas cosas, ¿no? El posicionamiento geopolítico, comercio y flujo de capital, integración para el desarrollo. O sea, son las bases en las cuales el plan de Bolivia se está construyendo. Ahora, hay una estructura que se está construyendo en pasos de frontera, porque para construir todas estas redes, ¿qué se necesita? Necesitas manejar todo lo que son tus pasos de frontera. Si tus fronteras no funcionan bien, no puedes pasar mercaderías. Se está trabajando en articular la participación de Bolivia en la CAN y el Mercosur, con el CELA y otros actores económicos. Y se está liderando la acción diplomática para impulsar iniciativas para redes de transporte multimodales, ¿no? Y Bolivia tiene que finalmente completar su introducción completa, su adhesión completa al Mercosur, cumpliendo con todas las normas que se están rehaciendo. Ahora, esta es para mí la lámina que vale, es difícil de entender, no hemos podido hacerla mucho mejor, pero hay que entender básicamente que la producción, ponte, de soya del Brasil está prácticamente concentrada en la frontera con Bolivia. Y si uno se da cuenta, el camino que esa soya da para llegar hasta el Pacífico es tremendo. O sea, hacen como 4.500 kilómetros fluviales primero, dentro de ríos del Brasil, para llegar al puerto allá arriba, al puerto de Santos, y de ahí toma un barco que da la vuelta por el canal de Panamá, que llega hasta este lado y luego esto pasa hasta China. Es una vuelta gigante, ¿no? Y ese es un solo commodity. Hace mucho más sentido que eso que está cerca de Bolivia pueda cruzar directamente hasta Perú, puerto de Chancay, y de ahí vaya directo. Estamos hablando de un ahorro enorme en términos de tiempo y de costos. Y así hay un montón de movimientos que se producen entre los países, entre este y oeste, entre sur y norte, en el cual Bolivia está al medio, en el cual Bolivia quiere participar de forma efectiva en ser el canal de movimiento de mercaderías. Entonces, además de esto, Bolivia tiene la ventaja de ser el único país que es parte del CAN y del Mercosur. CAN es un país, es una comunidad enorme, son 5 países, 4 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Exporta 83 billones de dólares. Y el Mercosur, ni qué hablar, son 6 países miembros con 14 millones de kilómetros cuadrados y exporta 452 billones de dólares,
¿no? Entonces, Bolivia es el parte de estos dos. Si uno tiene su negocio en Bolivia, tienes las ventajas de ambos. O sea, puedes transar con el Mercosur, como puedes transar como la CAN, y pronto la mercadería entre Mercosur y CAN se va a mover de lado a lado. Entonces, hay ventajas que son muy relevantes ahí, ¿no? Ahora, básicamente hay tres cosas que se están trabajando en términos concretos. Uno son los corredores. Básicamente, una cosa que el Estado de Bolivia quiere y el Brasil quiere es el corredor ferroviario. O sea, son 4.000 kilómetros que van desde, más adelante me parece está el detalle, son 4.000 kilómetros de vías férreas que conectan los puertos de Chancay con, bueno, más de Antofagasta en realidad, con los puertos de Santos en el Brasil, ¿no? Solo faltan 400 kilómetros. O sea, el costo de ese tramo son más o menos 6 billones de dólares y solo falta 400 kilómetros para cerrar ese tramo, que están en territorio de Bolivia. Ese se va a realizar, ese es un proyecto que se va a terminar y esto va a ser más o menos como mitad de un tren siberiano que va a permitir ir desde un puerto hasta el otro, ¿no? Evitándose la vuelta por el Canal de Panamá o por el Estrecho de Magallanes abajo. Entonces, ese es uno de los proyectos. Después hay 3 proyectos viales. Hay el del norte, el centro y el Capricornio. Esos 3 proyectos viales también tienen el objeto de cruzar de este a oeste. Y todos estos proyectos se van a realizar. Hay intención realmente de hacerlos. Este es un ejemplo, es el corredor bioceánico vial. Este va desde Sao Paulo básicamente y va hasta los puertos de Arica. En este minuto, este corredor en su trazo original no está pasando por Bolivia. Estamos haciendo todo el esfuerzo y trabajando con los países para que este corredor pase por Bolivia. Y va a pasar, lo más probable, porque se ahorran 300 kilómetros de carretera, que cuando uno cuenta miles de camiones es un montón de plata. Entonces, estos corredores se están haciendo y se van a hacer alrededor de Bolivia. Después se está trabajando en fronteras, se quiere que las fronteras en Bolivia sean muy efectivas, que no generen un problema ni costos adicionales. Perdón, me fui una adelante. Entonces, hay un trabajo serio de Bolivia en convertirse en el centro logístico de Latinoamérica, de permitir inicialmente el paso entre Brasil y Chile y de permitir que eso se cruce. Eso va a requerir grandes inversiones, va a requerir APPs, pero sobre todo le va a dar mayor nivel de competitividad a Bolivia. Va a permitir que Bolivia sea un país más competitivo. Uno de los mayores costos que tiene este minuto Bolivia y que te genera tracciones, costo logístico. Somos el país más caro de Latinoamérica para mover mercadería. ¿Por qué? Porque nos faltan rutas, nos faltan los pasos fronterizos son lentos, las rutas son lentas, tenemos muchos problemas. Pero este abrazo latinoamericano, esta decisión de Latinoamérica de manejarse como un conjunto, va a hacer que las inversiones necesarias se ejecuten. Y esto va a hacer que los costos en Bolivia bajen notablemente. Entonces, ese es un primer mensaje. O sea, hay una decisión de Bolivia de convertirse en el centro logístico de Latinoamérica y esta decisión es acompañada por los vecinos, que es extremadamente relevante. No lo podemos hacer nosotros solos, pero la decisión está tomada. El segundo punto, dentro de este, pasando un poquito, y con lo cual ya voy terminando, ¿no? Es que Bolivia es un país congelado. O sea, si uno ve las inversiones en Bolivia, y ahora paso a la inversión extranjera directa, que es en realidad el tema más relevante sobre el cual quiero conversar. Bolivia en los últimos 20 años ha recibido prácticamente nada de inversión extranjera directa. Todo ha sido inversión pública y una inversión pública en general mal direccionada. Entonces, ahora llega un minuto de cambio, un cambio muy relevante, ¿no? Y empieza, como se han visto en los datos hasta de exportaciones, el cambio se nota. Yo imagino que con las conversaciones que han tenido ayer con el presidente y con el ministro de Economía, se crea esta sensación de que hay confianza. Confianza es lo que permite que el resto de las cosas funcionen, ¿no? Entonces, hay la voluntad seria de convertir a Bolivia en un receptor de inversión directa. Se están haciendo todos los planes necesarios para dar seguridad jurídica a los inversionistas, no solo en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Pero las inversiones demoran. Entonces, mientras estas cosas se van dando, yo los invito a todos ustedes a que vayan viendo posibilidades de inversión en Bolivia. No, porque invertir en un país demora 1 año, 2 años, uno estudia, ve cosas, etcétera, busca socios, va armando la proyección. Mientras eso se da, se van a ir dando los cambios legislativos necesarios. Y esa confianza usted la tiene que tener. Entonces, estos son un poquito los datos de inversión externa directa. Ha sido prácticamente cero en los últimos
7, 8 años muy bajito. El año 2013 hubo una inversión fuerte debido a un proyecto de hidrocarburos. Nada más, Bolivia tiene 1%, ha tenido en los últimos 15 años, es un promedio de 15 años, ha tenido 1% de su Producto Interno Bruto de inversión externa directa. Cuando el promedio de Latinoamérica es 2%, Perú tiene 2,6% y Chile, que es siempre el líder ahí, tiene 5,4% de inversión directa sobre su Producto Interno Bruto. En 15 años de esta mala capacidad de atraer las inversiones, de esta baja capacidad de atraer las inversiones, Bolivia se ha armado más o menos un déficit entre 9.000 y 17.000 millones de dólares de inversión directa, que está retrasado. O sea, si estuviéramos en el promedio de Latinoamérica, en Bolivia tendrían que llegar 10.000 millones de dólares más de inversión y ahí estaríamos en el promedio. Si nos comparamos con Perú, necesitaríamos 17.000 millones de inversión directa. 17.000 millones son muchas empresas, son muchísimas oportunidades. Y ahí va la parte importante de esta presentación, es las oportunidades que hay debido al retraso que ha habido de inversión directa. O sea, la gente no ha venido a hacer negocios en Bolivia y todos esos negocios están aquí disponibles para quien venga a tomarlos. Dentro de un ambiente en el cual Latinoamérica quiere crecer, en un ambiente en el cual Bolivia está convencida que va a mejorar su logística, en la cual estamos convencidos que se va a mejorar la seguridad jurídica y se van a dar los cambios necesarios. Entonces, se está creando el ambiente propicio para que el sector privado, que es el que tiene que venir, haga estas inversiones. Están estudiando los cuellos de botella, se están evaluando las cadenas de valor, se está trabajando con el BID y en la CAF en mejorar las conexiones, mejorar las carreteras, mejorar los pasos de frontera. Se está reconectando al país con el mundo y los mercados internacionales, se está trabajando en abrir mercados, se está trabajando desde una manera diplomática en conseguir acelerar los procesos de permitir que los productos sean transados entre nuestros países, ¿no? Se está desarrollando una agencia de promoción de exportaciones y de atracción de inversiones. Se está trabajando en darle los soft landing a los inversionistas. Se está trabajando para que hayan planes concretos para que los inversionistas puedan hacer inversiones, en darles la mejor bienvenida a Bolivia. Con absoluta seguridad, la ley de hidrocarburos se va a presentar en muy corto plazo. Eso va a abrir un sector a la posibilidad de inversión. La ley de minería es la más complicada porque son sectores sociales complejos en Bolivia, pero se está trabajando, y la ley de inversiones también. La ley de inversiones está en la mira de todo el mundo. No puede demorar más de 2, 3 meses en salir. Todas estas nuevas leyes van a generar un marco normativo que va a facilitar a la inversión. Se va a trabajar fuertemente en recuperar la seguridad jurídica para los inversionistas, ¿no? Ahora, hay desafíos, hay la estabilidad macroeconómica, que ustedes se han dado cuenta que ya se está trabajando, la responsabilidad fiscal, que también se está trabajando, ya hay resultados, la previsibilidad normativa, que es donde más nos falta trabajar, que dar tiempo y hacia adelante para poder sacar el jugo a las inversiones, y la eficiencia institucional, ¿no? Hay grandes proyectos, los corredores biosánicos que hemos conversado, el hub de pasajeros y carga en Virubiru, el desarrollo del puerto Bush, la hidrovía Paraguay-Paraná, optimización de zonas francas para el comercio exterior boliviano, ser miembros plenos del Mercosur para conseguir las ventajas que eso nos da, y formar un engranaje con la CAN, ¿no? Ahora, por último, aquí les quiero presentar algunos números de oportunidades de inversión. No es extremadamente en detalle para no pasarme un poco del tiempo y no aburrirlos, pero sí para mostrarles oportunidades que son evidentes al ver, ¿no? O sea, Bolivia comparte la cordillera con Perú y con Chile. Tenemos la misma estructura geográfica, ¿no? Y nosotros exportamos 5.300 millones de dólares. Estoy hablando en los minerales básicos, no litio ni tierras raras, de las cosas normales, oro, plata, zinc, etcétera, etcétera. 5.300. Perú exporta 40.000 millones, ¿no? Y Chile exporta 50.000 millones. Y tenemos la misma estructura, ¿no? de geológica. Entonces, de un lado 50.000, 40.000, del otro lado 5.000. O sea, evidentemente del lado de los 4.000 falta inversión, faltan oportunidades, pero el producto está ahí, los materiales están ahí. Entonces, hay una oportunidad gigante en términos de minería. Solo pensando en la minería tradicional, no estamos entrando en la otra. Cuando nos metemos a la minería de litio, Bolivia tiene la 25% del litio del mundo, pese a que no es el litio de mejor calidad del universo, porque tiene mucho manganeso, mucho magnesio, ¿no? Sigue siendo la mayor reserva de litio del mundo, de lejos, ¿no? Y somos los 4 o 5 países con mayor porcentaje de material, de materias, tierras raras que le llaman, ¿no? Minerales críticos.
Entonces, en minería hay unas oportunidades gigantes, pero no hay que pensar solo en minería, es minería y todos los servicios que se le da a la minería, que son mantenimientos, equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí va a haber un despertar gigante. Argentina, que ha cambiado un poco su norma, tiene ahora inversiones enormes en minería. Bolivia va a tener esas inversiones en el mediano plazo. Después, hidrocarburos y energía. Bolivia exportaba 6.000 millones de dólares de gas, ahora estamos exportando menos de 2.000, pero no ha habido inversión. O sea, los yacimientos están y con absoluta seguridad, con inversiones pequeñas, a lo que hay se le puede sacar más retorno en el corto plazo. Ahora, a largo plazo, lógicamente, se necesita más, pero los yacimientos están, la tecnología está, Bolivia conoce de estos yacimientos. Es cuestión de que haya inversión. Y ahí la inversión no es solo privada, no solo es pública, tiene que ser privada, digamos, ¿no? Después, cuando entramos un poquito a la agroindustria, que es el oriente del país, es muy fácil de ver. O sea, Bolivia tiene 7 millones de hectáreas cultivables definidas en su plan, o sea, 7 millones de hectáreas. En este minuto se están cultivando 2,5 a 3 millones de hectáreas. Quedan 3 millones de hectáreas por cultivar todavía. Lo que más producimos es soya y tenemos 1,5 millones de hectáreas con una productividad de 2,2 toneladas. Al lado, y un país bastante más chico que Bolivia, que es Paraguay, tiene 3,7 millones de soya, hectáreas plantadas de soya, con una productividad de 3,2 toneladas, ¿no? Y son las mismas condiciones. O sea, no hay motivo por el cual en Bolivia no se pueda plantar primero un poco más, pero sobre todo aumentar la productividad. Si subes de 2,2 a 3,2 es un cambio monumental en términos de productividad. Entonces, hay oportunidades gigantes en la agroindustria de hacer cosas en este sector, ¿no? Si nos vamos un poquito al café, es otro sector, apenas tenemos 25.000 hectáreas y el estudio que se ha realizado sobre potencial indica que Bolivia tiene 600.000 hectáreas disponibles para plantar café de altura, es decir, el café que vale harta plata, digamos. Y solamente tenemos 25.000 hectáreas plantadas, cuando Colombia tiene creo que alrededor de 500.000 o 600.000 hectáreas plantadas, exporta 3.000 millones de dólares. Bolivia exporta nada, 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, ¿no? Perú en 5 o 6 años ha plantado 420.000 hectáreas y ahora exporta 1.700 millones de dólares. O sea, todas estas oportunidades están ahí disponibles a tomarse, ¿no? Con un poquito hay que tener un poco de fe, diría yo, pero las oportunidades están ahí, ¿no? Cacao es muy similar. Bolivia tiene una capacidad de plantar muchísimo cacao, se planta muy poco, se exporta prácticamente nada. Ecuador exporta 3.500 millones de dólares en cacao, ¿no? Carne bovina, ahí es otro, probablemente este es uno de los sectores donde Bolivia tiene la mejor tecnología dentro del país, ¿no? Estamos en el nivel máximo de productividad, con muy buen ganado, genéticamente adecuado para nuestros pastizales y para nuestra geografía y para donde viven. Pero pese a eso, exportamos 167 millones de dólares, cuando Uruguay, que está al lado, es un país mucho más chiquito, con una población mucho más pequeña, exporta 2.500 millones de dólares. Entonces, un poquito es empezar a ver los países, qué es lo que están haciendo alrededor nuestro, y uno empieza a ver todas las oportunidades que tiene Bolivia para crecer en términos de exportaciones, pero que requieren inversiones. O sea, estas exportaciones dependen linealmente de las inversiones que vengan al país, ¿no? Finalmente, turismo, Bolivia tiene un potencial enorme. Tenemos nuestro gasto promedio por turista es de $800, ¿no? Y es un sector que está empezando. En Bolivia no, como se habrán dado cuenta viniendo a Cochabamba, los servicios son limitados, no hay 7 hoteles para escoger. O sea, en Bolivia lo que sucede en Cochabamba se repite en todos lados. O sea, el turismo tiene una oportunidad de inversión enorme. Perú es un monstruo que está al lado. Los turistas peruanos pueden bajar aquí a visitar el Salar sin ningún problema y a visitar el resto del país. Entonces hay una oportunidad gigante en hacer inversiones para atraer más turismo. Entonces, esa es un poquito la presentación que quería hacerles. Voy a hacer una recapitulación rápida como para cerrar, ¿no? Bolivia tiene un plan macroeconómico de estabilidad que se está llevando adelante con resultados que son bastante visibles. Hay un equipo económico que es fuerte y una decisión del presidente de mantener la economía en orden.
Latinoamérica, debido al cambio en el mundo, se está uniendo y hay oportunidades importantes para los países latinoamericanos de trabajar juntos y prosperar y de atraer inversiones dentro de Latinoamérica y de afuera, porque es un continente en paz, ¿no? Bolivia está convencida y va a trabajar en convertirse en un hub logístico para toda Latinoamérica. Eso va a traer inversiones, pero también va a bajar los costos de logística de manera muy relevante, ¿no? Y finalmente, lo que pongo acá, una de las últimas diapositivas, Bolivia ha estado 15, 20 años sin inversión, ¿no? Ustedes deben conocer este low hanging fruits término, que son las frutas que están ahí listas para agarrar, ¿no? Entonces, Bolivia está lista en un árbol lleno de frutas que están para agarrar con la mano y sacarlas y invertir en ellas, ¿no? O sea, hay oportunidades que no se han desarrollado, que están paradas hace mucho tiempo, que están disponibles para los inversionistas que vengan a agarrarlas. Y lógicamente, mientras más abajo uno agarra en el árbol, más rentables son. Y ese es el mensaje. El mensaje es, Bolivia tiene muchas oportunidades, hay un cambio en ciclo político, hay una decisión política muy clara de qué es lo que se quiere hacer. Hay una situación geográfica, geopolítica que hace que Latinoamérica se une y que Latinoamérica sea relevante. Están los recursos naturales claramente disponibles, hay la gente suficiente. Entonces, es cuestión de que los inversionistas bolivianos, los inversionistas extranjeros vengan, trabajen juntos y aprovechen todas estas oportunidades y estas frutas que están colgando del árbol, listas para ser tomadas y hacer negocios. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Agradecemos la participación del viceministro de Comercio Exterior, Inversiones Extranjeras e Integración, Rodrigo Arce Vallivian.